Bendiciones para todos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Nuevo Testamento. Tenemos ahora la bendición de poder estudiar las llamadas cartas pastorales, así es como se les llama, ¿verdad? Las cartas pastorales. Tienen un contenido muy interesante. Estas cartas son muy importantes para la vida de la iglesia, ¿verdad? Así es que vamos a tratar de obtener el mejor provecho de esta información que estas cartas pastorales nos traen a nosotros para la iglesia de hoy. Así que estuvimos estudiando las cartas de Tesalonicenses en la sesión pasada, primera y segunda de Tesalonicenses, y ahora nos toca las cartas pastorales, ¿ok? Así que vamos a, vamos a iniciar hoy acerca de las cartas, hablando de las cartas pastorales. Primero entendamos de qué se tratan las cartas pastorales, es decir, cuál es el contenido de estas cartas así de forma general. Y lo primero que queremos decir es que las cartas pastorales de la Biblia son tres. Estas están formadas, o este bloque que se le denomina cartas pastorales, está formado por Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Estos tres, vamos a decir, estos tres libros de la Biblia, algunos creen que fueron escritos por el apóstol Pablo. Eh, Hay una buena cantidad de estudiosos que son, digamos, conservadores, que piensan que estas cartas son auténticas del apóstol Pablo. Sin embargo, como hemos aprendido, los especialistas contemporáneos ya no todos están en unidad con respecto a esta concepción. Es decir, que algunos piensan que Pablo los escribió, pero otros ya no lo aceptan. Y piensan que Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito son cartas llamadas pseudo-paulinas. Aquí la palabra pseudo no es negativa, no quiere decir falsas, sino que está refiriéndose a una figura literaria que se conoce como la pseudonimia. Esta figura literaria que se utilizaba en aquella época era para dedicar una obra a un gran maestro, y para hacerlo se dedicaba como si él mismo la hubiese escrito. Ya esto era una práctica un poco común en aquella época. Entonces, ¿por qué se cree que estas cartas no son auténticas del puño y letra de Pablo? Bueno, porque según algunos expertos, la estructura eclesiástica, es decir, la organización interna de la iglesia, no obedece a la organización de las primeras comunidades de fe. Es decir, que aquí ya se habla de obispado, ya se habla de presbíteros, ya se habla de términos que en sus inicios, en sus primeros inicios, se cree o se piensa que las iglesias todavía no tenían tal organización. Probablemente esto pudo suceder posterior al año 100. Entonces, por ahí es donde hay algunos debates a los cuales no me interesa entrar, porque no es ese el objetivo de nuestro estudio, ya que nuestro estudio es panorámico acerca del contenido de las cartas y de la Biblia en general, no tanto en cuanto al estado actual de las investigaciones de las cartas, o de los libros bíblicos. Pero les menciono esto porque en algún momento ustedes lo podrían escuchar y no debe de parecerles en ningún momento escandaloso, ¿verdad? Sino que son posturas, son información que circula en el ambiente académico de la investigación de la Biblia. ¿Ok? Entonces, cuando escuchamos de las cartas pastorales, nos estamos refiriendo a Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Se considera que estas cartas fueron dirigidas a dos jóvenes
líderes de la iglesia primitiva, es decir, discípulos del apóstol Pablo, quienes estaban liderando en las comunidades de fe. Hombres que habían aceptado el llamado, el reto de dirigir una congregación en aquella época. El propósito principal de estas cartas fue ofrecer orientación sobre el liderazgo cristiano. Hermanos, el liderazgo cristiano necesita mucha orientación. Fíjese que hay personas que tienen una buena intención de ser líderes y son muy buenos colaboradores, pero la forma en que ejercen su liderazgo muchas veces puede contaminar, puede dañar la obra. Entonces, el propósito de estas cartas era orientar, guiar a aquellos jóvenes líderes. Todos aprendemos. Claro que vamos a cometer errores, pero debemos de tratar de cometer lo menos que se puede. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de la obra de Dios, de liderar en la obra de Dios, estamos hablando de liderar vidas, estamos hablando de liderar personas, no estamos hablando de liderar una plantación de fruta que si se arruina la fruta, pues se siembra otra y se resuelve el problema. Aquí estamos hablando de vidas de personas. Por lo tanto, se toma con seriedad el trabajo de un líder. Y aquí el propósito principal, en primer lugar, es de estos tres escritos es ofrecer orientación sobre el liderazgo cristiano. ¿Cómo debe de ser el carácter de un líder? ¿Cuáles deben de ser las cualidades que un líder debe de tener? ¿Cómo debe conducirse un líder? ¿Cuáles deben de ser las relaciones interpersonales que un líder establece en el ambiente de la comunidad de fe? Otra de los propósitos de estas cartas es hablar un poco sobre la organización eclesiástica, es decir, la forma en que se debe estructurar el liderazgo dentro de la iglesia. ¿Quiénes deben optar por un rol de líder? ¿Qué cualidades deben de tener los que van a ser candidatos a liderar, los que van a ostentar una posición de liderazgo dentro de la iglesia? También se buscaba orientar sobre la sana doctrina. Y aquí, hermano, esto de la sana doctrina no es otra cosa más que la enseñanza apostólica, lo que ellos habían recibido de Jesús y habían comunicado a todos los demás. Hoy en día hay iglesias que se autoproclaman iglesias de la sana doctrina, solo porque obligan a las mujeres a que no se pongan pantalones, obligan a las mujeres a no cortarse el pelo, obligan a las mujeres a usar mantos o velos en la cabeza y hay algunos otros rasgos más, y por eso ellos se autoproclaman iglesias de la sana doctrina. Quiero decirle que erróneamente estas personas han entendido mal el concepto de la sana doctrina. La sana doctrina se está refiriendo a la enseñanza saludable, a la enseñanza que edifica, a la enseñanza dada por nuestro Señor Jesucristo y recibida por los apóstoles y transmitida por los apóstoles a las iglesias de Dios de aquella época del siglo primero. Entonces, la sana doctrina aquí se está refiriendo a la fe correcta, ¿sí? Y en este sentido, ¿por qué se está usando este término? Se está usando un término para hacer contrapeso a la herejía o a la falsa enseñanza. En ningún momento este término sana doctrina se utilizó para referirse a lo que hoy algunas iglesias están llamándose o autoproclamándose como iglesias de sana doctrina, solo porque piensan que predican los principios de su denominación o de su secta o lo que sea. No, no se está refiriendo a eso. La sana doctrina se estaba refiriendo a la fidelidad a las enseñanzas de Jesús transmitidas por los apóstoles que tenían que ver con la creencia de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos, que su sacrificio en la cruz es para el perdón de los pecados. Esas eran las enseñanzas principales que ellos proclamaban, que el Señor iba a regresar. Bueno, lo que hemos estudiado en las cartas. Entonces, la sana doctrina es esas creencias fundamentales en la palabra que los apóstoles habían recibido de Jesús. En ningún momento se está refiriendo de una iglesia donde quiere mantener a la gente
aislada de qué es pecado estudiar, qué es pecado prepararse, o sea, hay un gran movimiento fuerte. Hay algunos predicadores que son muy reconocidos en las redes sociales. Obviamente son reconocidos por gente fanática, religiosa, que no tiene ni la más remota idea de lo que en realidad es un estudio serio de la palabra. Lamentablemente, no debería de ser así, pero se dejan llevar por este tipo de predicadores groseros, ofensivos, impulsivos, que sus sermones son puro maltrato para la gente, que lo disfrazan de sana doctrina y de verdad. En ningún momento las cartas están utilizando el término sana doctrina con ese sentido negativo. Al contrario, están utilizando el término sana doctrina como la enseñanza que ha sido recibida, que ha sido confiada por Jesús a los apóstoles y los apóstoles a los líderes de la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque aquí nos estamos enfrentando, si lo queremos ver de manera sucesiva, nos estamos enfrentando ante una segunda generación de, de discípulos, ¿sí? De Jesús. La primera, los 12. Después, incluido ahí Pablo, ¿verdad? Después, Timoteo y Tito. Esa ya es una segunda generación. Pero si lo queremos ver de manera cronológica, histórica, posiblemente esta pueda ser ya una tercera generación de discípulos. Entonces, por esa razón es que es importante cuidar la doctrina, la enseñanza saludable de la palabra. También tiene el propósito de dar orientación acerca de la conducta moral de los líderes, pero también de los creyentes, porque muchas veces exigimos mucho de los líderes, pero como creyentes somos malos para dar. Y cuando hablo de dar, no me refiero a lo económico, me refiero a dar para Cristo su vida, a comprometerse con Cristo, a comprometerse con la palabra, a comprometerse con el reino de Dios. Muchas veces exigimos mucho de los líderes que Dios ha puesto al frente de nosotros, pero nosotros no damos nada. Somos cómodos, somos inmaduros, somos vamos a decirlo así, laxos moralmente, es decir, somos con una moral líquida, que nos contaminamos con cualquier cosa. Entonces, pero sí queremos exigencia de los que están al frente de nosotros, sean perfectos, sean aquí, sean allá, hagan esto, hagan lo otro, pero muchas veces nosotros no estamos haciendo ni siquiera un 5 o un 10% de lo que como cristianos deberíamos hacer. Entonces aquí esta carta viene para poner un equilibrio. Así como le exiges a tu líder, también debes exigirte a ti mismo. El apóstol tiene que enseñar esta situación. También Pablo, en el caso en el supuesto de que haya sido Pablo el que escribe esta carta, instruye sobre cómo pastorear la iglesia. Hay ciertos principios que uno de pastor tiene que desarrollar dentro de la iglesia a la luz de estas cartas. También cómo corregir los errores doctrinales. Allá habían errores doctrinales que estaban amenazando la iglesia y era necesario tomar carta en el asunto. Era necesario prevenir esos desórdenes doctrinales y teológicos. También el propósito es una orientación para que aprendieran a mantener la fe en tiempos difíciles. Esto es bien importante. Las cartas avecinan una temporada de gran corrupción moral, de gran corrupción espiritual y de gran, vamos a decir así, presión social sobre la iglesia. Ellos ven que se aproxima esto, ¿sí? Vamos a decir que casi proféticamente estas cartas hablan del carácter de quienes vendrían en el tiempo postrero. Entonces, obviamente, mantener la fe en medio de gente rebelde, en medio de gente blasfema, en medio de gente perversa, no es nada sencillo, no es nada fácil. Entonces, estas cartas vienen para corregir todas estas situaciones y para orientar aquellas cosas que vendrían posteriormente. Así es que estas cartas son fundamentales para que nosotros podamos comprender el papel pastoral y los requisitos del ministerio en la comunidad cristiana. Estas cartas, en pocas palabras, nos dejan claro que no cualquiera puede optar por un liderazgo, que no cualquiera puede optar por un pastorado,
que no, no podemos agarrar a alguien que va pasando por ahí y decirle, venga usted, sí, ¿cómo se llama usted, fulano? A usted lo voy a poner porque aquí de todas maneras no hay quien quiera, entonces usted lo voy a meter aquí. Eso daña a la iglesia. ¿Por qué? Porque la persona que va a liderar tiene que tener un carácter, tiene que tener una formación, tiene que tener una visión y tiene que tener también la actitud de dejarse enseñar. Porque si una persona no se deja enseñar, no es dócil para, no es enseñable, entonces esta persona no puede liderar. ¿Por qué? Porque va a querer siempre hacer lo que dice, hacer lo que piensa, no va a tener la capacidad de abrir su mente para escuchar a los demás. Entonces, estas cartas, como les decía, tienen esta información que es muy importante que nosotros las tomemos en cuenta. Entonces, iniciamos ahora ya con la primera carta a Timoteo. Y ahí hay un texto y hay una imagen que yo le puse con el propósito siempre de comunicar una idea central de lo que es el estudio de esta carta. El texto que aparece dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a los ancianos como a las ancianas, perdón, como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Esto es lo que le decía acerca de los principios que un pastor debe de ejercer en la forma en que pastorea. Cuando uno se ve en la necesidad de hacer un llamado de atención a un anciano de la iglesia, debe de hacérsele un llamado de atención, animándole como si nos fuéramos a referir a un padre. Y si usted va a tener que hacer una corrección a un joven, hablarle como si fuera su hermano. Y si va a hacer una corrección a una anciana, hacerlo como a una madre. Y si va a corregir una jovencita, pues hágalo con pureza. Es decir, que no haya una doble intención a la hora de acercarse a una hermana joven, a una señorita. Entonces, vea qué interesante porque ahí tenemos un cuadro, un panorama de lo que son las relaciones interpersonales, de cómo está integrada una iglesia. Porque en una comunidad de fe vamos a encontrar ancianos, vamos a encontrar ancianas, vamos a encontrar jóvenes varones, vamos a encontrar jovencitas. Entonces, así está construida las comunidades de fe. Y a la hora de relacionarnos con estas personas, ¿cómo lo vamos a hacer? A la hora de interactuar con estas personas, ¿cómo debe de ser nuestro acercamiento? Sí, y esto no es fácil, esto no es fácil, porque lo que más cuesta es aprender a hablarnos con educación y con respeto. Es hablar cualquiera habla, hermano. Hablar cualquiera habla, pero hablar con educación y con respeto, usando las palabras adecuadas, en el momento adecuado, con el tono adecuado, porque mire, hermano, es tan delicado cuando uno va a hablar, hermano. Es que yo pienso que no hay mayor compromiso que el uso de la palabra, porque usted puede querer decir algo bueno, pero si lo dice con un mal tono, se entiende mal. Usted puede hacer que quiera decir algo bueno, pero si lo dice en un momento que no es el adecuado, se va a tomar a mal. Entonces, aquí el apóstol Pablo está dándole esta recomendación a Timoteo sobre cómo debe de relacionarse con los diferentes grupos etarios, es decir, con los diferentes grupos de edades de la iglesia que él está dirigiendo. Y ahí le explica que debe de utilizar las relaciones de calidez. Debe de ser una relación cálida. La corrección no tiene por qué ser siempre amarga. La corrección muchas veces debe de ser con un buen ánimo. Y le digo, eso es lo que más cuesta hacer. Porque muchas veces venimos de modelos donde siempre nos trataron mal, donde siempre nos trataron con palabras hirientes, con palabras groseras, a veces con golpes, y aprender a tratarnos entre los cristianos con ese respeto cuando lideramos muchas veces es difícil. Así que, y nos da otro principio también de la pureza.
Sí, sí, porque cuando uno lidera, está cerca de muchas personas del sexo opuesto. Entonces uno debe de tener el carácter de integridad para corregir a una muchacha sin tratar de aprovecharse de sus debilidades. Entonces, todo esto son principios que estas cartas nos dan sobre cómo nosotros podemos desarrollar nuestro liderazgo. Veamos un poco acerca de las cartas de Timoteo. A las cartas de primera, segunda de Timoteo y Tito se le conoce como cartas pastorales. Ahora, este título se les ha concedido por su alto contenido pastoral. ¿Qué quiere decir eso? Que es un contenido que lleva muchas ideas prácticas sobre cómo liderar, sobre cómo organizar, sobre cómo dirigir, sobre cómo corregir, que es el trabajo pastoral básicamente. ¿Sí? El trabajo pastoral, hermanos, es dirigir los proyectos de la iglesia, liderar a las personas, corregir lo que no está funcionando bien, eh, educar también a la iglesia. El trabajo pastoral, hermano, es sumamente amplio, no es nada fácil, créanme, es un trabajo muy agotador, sobre todo cuando las personas no son dóciles. Cuando las personas son difíciles de temperamento, de carácter, el trabajo pastoral se vuelve hartamente complicado, desgastador y agota. Pero pues hay comunidades de fe donde las personas tienen diferentes características. No todas las congregaciones son iguales. Así que por eso se les llama cartas pastorales, porque tiene un alto contenido de recomendaciones sobre cómo dirigir, sobre cómo enseñar, sobre cómo corregir, sobre cómo debe organizarse la iglesia, cómo hacer frente a los falsos maestros. Por esa razón es que se les ha concedido el título de cartas pastorales. Las tres cartas fueron escritas a pastores, a líderes que estaban dirigiendo comunidades de fe en aquella época y tiene consejos prácticos, ¿sí? Sobre cómo hacer las cosas y también tiene consejos doctrinales sobre qué doctrina debemos cuidar y debemos proteger. El apóstol Pablo les había dejado pastoreando en una iglesia. ¿Para qué? Para que corrigieran los desórdenes y organizaran bien a la iglesia. Recordemos que estas iglesias estaban nacientes, estas iglesias eran nuevas, todo esto era nuevo. No, ahora nosotros pues tenemos más claras las ideas de las cosas, pero en ese tiempo todo esto era nuevo. Formar una iglesia era nuevo. ¿Quién había hecho esto antes? ¿Ya? Entonces tenían que haber instrucciones, tenía que haber propósitos para dirigir la iglesia, tenía que haber principios y por ende se iban a generar desórdenes. ¿Por qué? Todo aquello que se comienza a hacer y va creciendo, van generándose desórdenes internos y hay que ir organizando, hay que ir organizando. Entre más crece la iglesia, más debe de estar organizada. Entre más crece la iglesia, más organización ocupa. ¿Por qué? Porque si no se organiza, entonces la iglesia pierde su enfoque. Así que por esa razón es que se les conoce como cartas pastorales. Y aquí volvemos a tocar un poco acerca de la autoría. Algunos piensan que Pablo visitó Éfeso alrededor del año 63 después de Cristo, luego de ser liberado de la primera prisión romana. Y después de esto, piensan que él partió a otra empresa misionera y dejó allí al joven Timoteo a cargo de la iglesia en Éfeso. Así que algunos piensan que esta carta fue dirigida a la iglesia de Éfeso bajo el pastorado de Timoteo. Es decir, va dirigida a Timoteo, quien está cuidando la iglesia de Éfeso, quien está dirigiendo la iglesia de Éfeso. Según la tradición de la iglesia, según los estudiosos conservadores, esto sucede aproximadamente en el año 63, ¿sí? Aunque, como les digo, ahora todo esto pues se debate, pero este es un buen marco teórico, histórico, perdón, un buen marco histórico que nos puede dar una idea de ubicación cronológica de los acontecimientos de la carta. Como les dije, relacionado con su fecha, probablemente haya sido escrita alrededor del año 64 después de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, ¿cuál es el propósito de esta carta? La epístola está llena de muchos consejos, ya que Pablo alienta a Timoteo con esta carta a la difícil tarea de confrontar errores doctrinales y prácticos en la iglesia. Hermanos, una de las cosas más difíciles que uno de líder tiene que realizar es confrontarla, los errores. Eh, Hay errores doctrinales muchas veces que se infiltran en las iglesias. Hay creencias que no son bíblicas, que se forman parte de la iglesia. Y a veces uno de pastor pues tiene que decírselos, hermanos. Y a veces se van a sentir ustedes un poco incómodos, por más de buena manera que uno busque de la manera de expresarlo, pero es parte del trabajo pastoral. O sea, yo no puedo permitir que usted hable algo, diga algo que no tiene un fundamento bíblico y usted crea que lo tiene. Ese es un problema, ¿verdad? Tiene uno que hacer una confrontación, tiene que decirle, no, mire, sabe que esto no es de esa manera, ¿verdad? Sobre todo en aquellas cosas que tienen que ver con la salvación, con la vida eterna, el perdón de los pecados, o sea, cuando son doctrinas que son muy importantes. Entonces, esta epístola está llena de estos consejos para hacer el trabajo difícil de confrontar los errores. También, esta epístola, su propósito es brindar instrucciones sobre las responsabilidades pastorales y las cualidades y deberes del liderazgo de la iglesia. Vea que no es nada fácil, porque aquí Pablo o el escritor de esta carta pone, vamos a decir, vamos a usar esta metáfora, disculpe, pone la vara bien alta, moralmente y espiritualmente. Pone la vara bien alta. O sea, algunos hablan de que los liderazgos dentro de la iglesia no deben de ser por democracia, sino por meritocracia. Es decir, porque la persona en realidad cumpla los requisitos, pero no tanto porque sea popular y otros quieran que él sea o no sea el líder, sino que sea la persona que en verdad tiene las cualidades, cumple los requisitos que se piden para poder hacer un liderazgo, ejercer un liderazgo. Entonces vea que estas cartas tienen estos propósitos. Hablemos un poco acerca del contenido. Eh, Permítame tomar un poquito de agua. Ok, miremos un poco acerca del contenido. La tarea que Pablo le encomendó a Timoteo sería difícil. Pablo sabía perfectamente que eso no iba a ser nada fácil. Hermano, miren, les digo una cosa, trabajar con personas es lo más difícil que hay. Le voy a poner un ejemplo. Usted trabaja en un lugar, en un centro de computadoras. Usted llega a la computadora, le aprieta un botón y la computadora hace para lo que está programada. Trabaja con máquinas, llega, aprieta un botón, la máquina empieza a hacer para lo que está programada. Pero trabaje con personas y se va a dar cuenta de lo que verdad es trabajar. Porque la persona, cada quien tiene una manera de pensar, cada quien tiene una forma de hacer las cosas, cada quien tiene una forma de decir las cosas, cada quien tiene una forma de ser diferente. Y todo esto, el líder, el que trabaja con las personas, tiene que tenerlo en mente a la hora de dirigir, a la hora de liderar y tratar de que se integren todos esos tipos de personalidades diferentes, hermano. No es fácil. Yo siempre le digo a las personas que piensan que el trabajo pastoral es fácil, que piensan que el trabajo pastoral es cómodo. Claro, si usted es un pastor haragán que no se esfuerza, pues obviamente el trabajo pastoral va a ser cómodo. Pero si usted es un pastor que trabaja por la iglesia y que quiere que su iglesia se desarrolle, pues no va a ser nada cómodo, porque va a estar lidiando con los diferentes tipos de personalidades que hay ahí. Y eso no es nada fácil. Y Pablo lo sabía. Y por eso se vio en la necesidad de escribirle una carta con consejos y con instrucciones sobre cómo enfrentar los problemas. Y en estas cartas
Él les dice cómo debe enfrentar a los falsos maestros. También le dice cómo debe organizar el culto y le dice cómo debe tratar prudentemente con las distintas clases sociales que hay que hay ahí en la iglesia, ya que no todas las personas son de la misma categoría. ¿En qué sentido? Aunque delante de Dios todos somos iguales, no todos tienen la misma historia, no todos tienen el mismo nivel educativo, no todos tienen el mismo nivel de formación, no todos tienen el mismo recorrido en la vida. No es lo mismo un joven que tiene 20 años o 24 años que se acaba de graduar de la universidad que un anciano que tiene 50 o que tiene 65 años y que nunca estudió. No es el mismo trato. La recepción, la aceptación es la misma, pero el trato no va a ser igual. Yo no le puedo explicar las cosas de la misma manera. No le puedo exigir lo mismo a una persona que se acaba de graduar de la universidad que a una persona que nunca estudió. No puedo exigirle lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienen la misma formación. En este sentido, está allí el consejo apostólico de cómo puede manejarse esto. Ahora, yo creo que quiero que vaya por favor conmigo en la Biblia. Voy a tratar de ir más rápido. Quiero que vaya conmigo en la Biblia al capítulo 1, eh, versículo 3 y dice, como estoy en primera de Timoteo, capítulo 1 versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahí tenemos una clara alusión a lo que es el problema de las falsas enseñanzas. Habían grupos que estaban tratando de impresionar a la iglesia con su descendencia genealógica. También trataban de enseñar ciertas doctrinas relacionadas con la descendencia del judaísmo o de las familias de los judíos. Entonces, por eso dice que son largas listas interminables de genealogías, porque de, de demostrar, trataban de demostrar que tenían una descendencia directa del Mesías, de Jesús, o de Abraham, o etcétera. Entonces, estaban tratando de distraer el enfoque. Y lo que Pablo le está diciendo es, de esto no se trata el cristianismo. El cristianismo se trata del amor y de tener un corazón limpio. Creo que hay alguien que tiene su micrófono encendido. Sí, ahorita lo apagué. Disculpen, hermanos. Muy bien. Entonces, él les decía, ahí tenemos claramente la alusión acerca de los falsos maestros. Luego, con respecto a cómo organizar el culto, vea lo que él le dice. Váyase al capítulo 2 y le dice, vamos a ver el versículo 8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos.
sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Para entender esto, debemos entender el contexto histórico. Muchos ahora agarran este versículo para prohibirle a las mujeres predicar. Tampoco es correcto eso. Lo que estaba sucediendo era que la cultura romana, recuerde que ya estas comunidades eran gentiles, es decir, eran caracterizadas por no judíos. Ya la cantidad de judíos que estaban relacionados era bien mínima, sí, era bien poca. La mayoría ya eran personas romanas. Sí, o grecorromanas. Entonces, los romanos eran muy violentos para enseñarle a la mujer. Se excedían de fuerza cuando le enseñaban a la mujer. Entonces, generalmente, si, si la mujer preguntaba algo en el culto o en la asamblea o en la hora de estudiar la palabra, y el marido se enojaba, podía agredirla, podía meterle su golpe, como decimos nosotros, un coscorrón, ¿verdad? Podía darle su coscorrón. Y usted va a decir, uy, pastor, ¿y eso? Hermano, recuérdese que esto sucedió hace 1800 años atrás. Sí, no lo lea con los lentes del 2026 que estamos ahorita teniendo este estudio bíblico. Léalo con los lentes de hace 1800 años atrás. Y hace 1800 años atrás, la mujer era propiedad legal del hombre. La mujer era un bien más del hombre, como su caballo, como su burro, como su perro, aún como su esclavo, solo que tenía una posición diferente en materia de la relación interpersonal. Pero en esta época, las mujeres no tenían voz y voto en la familia. El marido era el que se consideraba el dueño de todo, el padre de familia. Incluso el padre de familia era considerado el dueño de los hijos. Y si él quería, los podía dar en pago por una deuda. O si él quería golpearlos, castigarlos, maltratarlos, el padre tenía toda la libertad y nadie le iba a impedir nada. Entonces, en este contexto, el culto se estaba desordenando, porque las mujeres querían aprender, querían preguntar y los maridos no les gustaba, entonces entraban en discusión. Y por eso le dice en el versículo 11, la mujer aprende en silencio, dice, con toda sujeción. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está evitando es que las vayan a maltratar, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahí está resolviendo él el problema. En ningún momento él está diciendo, yo prohíbo a la mujer predicar el evangelio. Está resolviendo un problema cultural que había en ese lugar y obviamente un problema serio, delicado. Y él lo que está diciendo es que la mujer no puede ejercer dominio sobre el marido a la hora de enseñar. O sea, él está diciendo, miren, ustedes conocen que la cultura es así. Aquí en la iglesia yo no permito que pasen esas cosas. Yo no quiero que estén pasando esos problemas en la iglesia. En el culto le está diciendo a Timoteo, no permitas que el culto se desordene y que esta gente se ponga a estar ahí en dimes y diretes a la hora que estás enseñando la palabra, ¿sí? Y que terminen peleando y que le vayan a meter a las hermanas sus par de coscorrones bien puestos y se deforme esto. Entonces, no, mejor que se lleven en sujeción así como culturalmente se están relacionando. Entonces, lo que está tratando es de prevenir que vaya a haber agresión en el culto público. En ningún momento está prohibiendo a la mujer ejercer
un ministerio de predicación o de servicio en la obra del Señor. Es más, ¿se acuerdan ustedes cuando estudiamos la carta a los filipenses que habían dos líderes? Una se llamaba Evodia y otra se llamaba Sintique. ¿Y qué es lo que Pablo dice de ellas? Dice, te ruego que por favor las ayudes, le dice, porque ellas, dice, combatieron conmigo, dice. O sea, estas mujeres eran colaboradoras del ministerio de Pablo. O sea, él mismo había trabajado con mujeres sirviendo en la obra. Entonces, este texto ha sido lamentablemente mal interpretado y pues las iglesias que leen la Biblia desde una perspectiva literalista sin interpretar los textos en su contexto a la luz de la historia, pues pelean por esto, ¿verdad? Y dicen, no, la mujer no puede predicar, la mujer no tiene, la mujer tiene que estar en sujeción. Y sabe que es lo más tremendo, hermano, que las mismas mujeres son las que andan peleando por eso. Nosotros los hombres no tenemos problema con eso, hermano. Yo tengo, mire, yo tengo una compañera, bueno, tengo muchas compañeras de estudio que estudiaron teología, pero tengo una compañera que tuvo la oportunidad de estudiar una licenciatura estudió una licenciatura en teología en el Ministerio Pastoral y luego estudió una licenciatura en interpretación de la Biblia. Hay especialidades. En una licenciatura en interpretación de la Biblia se estudia lo que es el hebreo, lo que es el griego y lo que es el arameo y un poco de latín. ¿Por qué? Porque son en los idiomas en los que se escribió la Biblia. Entonces ella se especializó para poder hacer enseñanza, ¿verdad? Como una maestra de Biblia. ¿Cree usted que esta mujer no va a poder enseñar? ¿Cree usted que esta mujer no va a tener los suficientes conocimientos para poder enseñar? Claro que sí, hasta más que muchos pastores que no han estudiado. Entonces, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo al problema cultural. Había mucha violencia contra la mujer en esa época y si él no ponía un límite en esa comunidad, las cosas se podían desordenar. Por eso, ¿cómo organizar el culto? El contexto es el orden del culto, evitar que vaya a haber un desorden. Luego, el punto 3 dice cómo tratar prudentemente con las distintas clases sociales. Bueno, pero antes de eso, quiero que vean el capítulo 3, los requisitos de los obispos y de los diáconos. Palabra fiel, dice alguno en el obispado, buena obra desea. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y aquí hay un montón que no podrían ser obispos, que yo conozco. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. O sea, aquí está poniendo lo de que le digo yo, una vara muy alta, el carácter que debe tener una persona que va a liderar la iglesia. Los obispos, hermanos, en esa época eran supervisores de la iglesia, eran colaboradores de los apóstoles que le ayudaban a cuidar, a velar por el crecimiento de las iglesias, visitaban las iglesias para animar a los hermanos y cuidar la obra del Señor. Luego están los diáconos, que eran los que se encargaban de ejercer liderazgo interno dentro de la iglesia. En el versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, es decir, no hipócritas, no dados al mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. A estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobierne bien sus hijos y su casa, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, quiero que usted vea cómo él está dando los principios sobre cómo se debe estructurar la iglesia, sobre cómo se debe organizar la iglesia, sobre cómo debemos trabajar en la obra del Señor. Así que, básicamente, esto es lo que contiene
la carta de primera de Timoteo, ¿verdad? El tema central de esta carta, el tema general de esta carta, consejos para un joven pastor. Obviamente, usted al leer esta carta se va a dar cuenta que está llena de muchos consejos que ayudan a nosotros los pastores para que podamos hacer un buen trabajo. Ahora veamos un poco sobre la segunda de Timoteo. Con respecto a la ocasión y a la fecha, la carta la escribió Pablo para recordarle a Timoteo sus responsabilidades y le amonestó para que se entregara de todo corazón al trabajo que le había sido encomendado. Pablo tenía algunos deseos personales. Aquí hay algunos deseos que él expresa. Veamos en el capítulo 4, versículo 13. Dice, en el 4:13 dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Se cree que aquí él estaba en prisión y estaba necesitando que le visitaran. Y le escribe a Timoteo para exhortarlo, aconsejarlo, pero también para pedirle que le lleve su capote para el frío. Tenía frío, estaba muy frío el clima y también le pide que por favor le lleve la literatura, porque él quería seguir estudiando. Mire qué interesante, eh, qué interesante esto, ¿verdad? Él estaba posiblemente eh, pasando por momentos muy difíciles, sin embargo, pues no quiere dejar de estudiar, quiere seguir, quiere seguir, quiere seguir conociendo la palabra, ¿sí? Entonces, este capote lo que era un abrigo grueso que servía para taparse del frío. Y él está pidiéndole a Timoteo, tráeme por favor mi capa, ¿verdad? Tráeme mi capote para protegerme del frío, pero no te olvides de mis libros, especialmente de los pergaminos. Posiblemente esto de los pergaminos se esté refiriendo a los escritos que tenía Pablo del Antiguo Testamento. Podría ser que él tenía algunas copias de algunos manuscritos del Antiguo Testamento. También en el 4:9 al 11 él dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Estoy en el 4:9 porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Allí él está pidiendo que necesita ver a Marcos. Obviamente este Marcos posiblemente sea el escritor de los evangelios, no lo sabemos. Le dice, tráelo, tráelo. Yo quiero que verlo. Me imagino que él quería hacerle algún encargo, quería, quería encomendarle alguna misión. Entonces, mire qué interesante. En esta carta, pues él expresa otras situaciones que en la primera no están. Es posible que Pablo haya escrito esta carta un poco antes de su muerte. Algunos creen que después de esto él pasó a la presencia de Dios. Otros creen que logró superar este encarcelamiento y logró llegar a España a predicar. Pero todas esas son algunas hipótesis que se tienen. Pablo fue ejecutado antes de la desaparición de Nerón en el año 68. La carta entonces debió haber sido escrita entre los años 66 y 67. Esta posiblemente pudo haber sido la última de las cartas que él escribió. El tema de esta carta es un mensaje de despedida. Algunos le han llamado a esta carta el canto del cisne. ¿Sí? En la Biblia no es una expresión literal ni un término bíblico original. Es decir, el canto del cisne no lo va a encontrar en la Biblia, pues, sino que es una figura retórica tomada de la cultura griega. Y esta expresión, el canto del cisne, se usa para describir las palabras finales
o el último mensaje significativo de una persona antes de morir o retirarse. En el contexto bíblico se aplica especialmente a Segunda de Timoteo, es decir, los teólogos, los especialistas, los estudiosos le han llamado a esta carta la carta del cisne, sí, o el canto del cisne, la carta del canto del cisne. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra un mensaje de despedida del apóstol Pablo. Así que se considera que esta es la última carta del apóstol antes de su muerte. Y en ella, Pablo se despide de su discípulo Timoteo, reflexiona sobre su vida y ministerio y reafirma su fe pese a su inminente ejecución. Es su canto del cisne espiritual. Entonces aquí se cree que Pablo se despide, habla de su muerte, ¿sí? En las otras cartas, él tiene la esperanza de salir y seguir predicando, pero aquí él admite que ya está para ser sacrificado y que le queda poco tiempo. Entonces algunos piensan que el cisne es un animal que percibe cuando lo van a matar y canta, ¿sí? Y ese es una vez en su vida canta y después de que canta muere, ¿sí? O está listo para morir. Entonces por eso algunos le han llamado a esta carta el canto del cisne de Pablo, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de la segunda carta de Timoteo? Bueno, inmediato, su propósito era dirigir un llamado de afecto a Timoteo para que viniera a visitarlo. Ya lo leímos, él dice, ven, tráeme mi abrigo, tráeme mi capote, hay mucho frío aquí, y tráeme mis libros. Quiero seguir estudiando la palabra. Pero como siempre, a Pablo le interesaba más la obra que él mismo. Así que aprovechó para instruir a Timoteo para que perfeccionara su organización y salvaguardara el templo, ¿sí? Que le diera orden, que mantuviera las cosas de manera correcta. Veamos qué características tiene esta carta que están relacionadas con su contenido. Bueno, aunque Pablo se expresa de forma ecuánime y directa, ¿sí? A pesar de eso, se muestra tierno, se muestra tierno y se muestra cariñoso, ¿sí? Su expresión eh, es una expresión sincera, es una expresión, es una expresión equilibrada. Es la expresión de alguien que a pesar que está a punto de morir, no se deja arrastrar por los impulsos de tristeza, ¿sí? Sino que a pesar de que sabe que va a morir, mantiene la calma en momentos de adversidad. Eso es la ecuanimidad. Es esa capacidad de mantenerte calmo, no dejarte llevar por los impulsos de las circunstancias. A pesar de esto, que él sabe que va a morir, que está preso, él se muestra directo, tierno, cálido y cariñoso en sus palabras hacia sus hijos espirituales. En segunda de Timoteo se revelan sus emociones más que su intelecto. Si la comparamos con Romanos, en Romanos se refleja mucho su intelecto, ¿sí? Aquí se refleja su corazón, se reflejan sus emociones. Habla con el corazón en la mano a su discípulo. En el capítulo 4 del 1 al 5 él, el apóstol, explícitamente le hereda su ministerio al joven predicador. Mire lo que dice 4 del 1 al 5 de la segunda de Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Ahí algunos dicen que este es el testamento de Pablo, que le está heredando a su discípulo cómo tiene que continuar, qué tiene que seguir haciendo. Debe seguir predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, es decir, donde quiera que haya oportunidad y en cualquier momento debes predicar. Aunque sea tu mensaje lo consideren oportuno, lo consideren inoportuno, tú debes predicarlo, ¿sí? Y le dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No solamente es necesaria la doctrina, sino la paciencia con la doctrina. Luego, también le dice, en el capítulo 4 del 6 al 8 encontramos lo que se conoce como el canto del cisne, que son las palabras últimas de Pablo antes de sufrir el martirio. Por ejemplo, léalas conmigo si quiere, capítulo 4 versículos 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Específicamente estas porciones, estos textos, es a lo que los eruditos han llamado el canto del cisne, la despedida final del apóstol Pablo. Ya él reconoce que su tiempo de partir ha llegado, su hora de irse ha llegado. Y dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy listo, pero he peleado la buena batalla de la fe. Le está diciendo, no he sido un cobarde, no he sido un cobarde. Me he mantenido firme, he batallado, ¿sí? Y sabes qué, he acabado la carrera. No me retiré, ¿sí? No retrocedí. He llegado al final de mi carrera. Y sabes qué, he guardado la fe. Soy el mismo, aquel que se encontró con el Cristo resucitado camino a Damasco. Esa misma fe la he guardado hasta este último momento que voy a morir. Qué tremendo, hermano. Que Dios nos ayude a guardar la fe. Que no empecemos bien la fe y terminemos mal. Mucha gente comenzó bien y terminó mal. Mucha gente era espiritual, oraba, ayunaba, se congregaba, servía, hacía de todo, pero en el camino tuvo un problema, tuvo un descuido espiritual, cometió un pecado, hizo esto, hizo lo otro, y ahora su fe está decaída. Y si hoy muriera, esta persona posiblemente no tenga la fe suficiente para creer que va a recibir la salvación. Y me encanta porque aquí no vemos al apóstol Pablo afligido, lo vemos preparado, lo vemos listo y dice, ¿sabes qué? He guardado la fe. Como que dice, la fe fue mi tesoro más grande. Haber creído en Cristo ha sido el tesoro más preciado que yo pude tener en la vida. Y por tanto le dice, solo me espera la corona de justicia que el Señor me va a dar. Qué bueno. Hermanos lindos, que el Señor nos permita a nosotros terminar la carrera con gozo y no terminar nuestra carrera tristes o fracasando, sino como el apóstol Pablo, con ese gozo y con ese regocijo. Veamos para terminar esta noche la epístola a Tito. Estas son cortitas, hermano. No he entrado mucho en el texto para que podamos avanzar. Ahora veamos la epístola a Tito. Ya vimos primera y segunda de Timoteo. Hoy veamos la epístola a Tito. Con Tito damos por finalizada la sección de las cartas pastorales. Con la carta a Filemón vamos a regresar a la división que pertenece a las cartas de la prisión. Aquí nos saltamos, ¿verdad? Nos saltamos. ¿Por qué? Porque no la estamos estudiando en orden cronológico, sino en orden literario. ¿Sí? Y hemos venido en el orden que el Nuevo Testamento está establecido. Claro, si se hace un estudio literario, pues la carta de Filemón se debió haber estudiado después de las de Tesalonicenses. ¿Sí? No debimos haber pasado a las pastorales, pero como seguimos el orden del canon que está allí de los libros que están en el orden del Nuevo Testamento, por eso nos saltamos a estas cartas y luego vamos a retomar la de Filemón. Veamos entonces,
Recuerde que la carta de Filemón corresponde a las epístolas de la prisión. ¿Cuáles son las epístolas de la prisión? Colosenses, Efesios, Filipenses, ¿sí? Y Filemón. Esas son las epístolas carcelarias, llamadas cartas carcelarias también. Veamos un poco ahora acerca de Tito. El autor, obviamente, se escribe esta carta a Tito después de haber salido de su arresto en Roma. Como le digo, esto es hipotético, hay muchos debates y pues hay muchas posturas acerca de esto hoy día. Pablo le encomendó a Tito, un predicador del Evangelio relativamente joven, la difícil tarea de dirigir la obra en la isla de Creta. Este era el propósito de esta carta, encomendarle a Tito la dirección de la iglesia de la isla de Creta. Le había dado esta dirección. Le había dado esta orden. Y ahora le estaba escribiendo la carta para instruirle acerca de cómo él debía llevar a cabo sus trabajos pastorales, sus labores pastorales, sus deberes pastorales. Entonces, esta carta, al igual que primera de Timoteo, es una carta que va dirigida a un joven pastor con instrucciones sobre cómo debe pastorear. Veamos un poco acerca del contenido de esta carta. La carta tiene bastantes similitudes con Primera de Timoteo, es lo que le decía. ¿Por qué? Porque ambas están dirigidas a jóvenes pastores, los cuales estaban asignados en posiciones de responsabilidad y de liderazgo en respectivas iglesias en la ausencia de Pablo. O sea, Pablo los había dejado ahí, eran colaboradores de Pablo. Él le había abierto puertas para que ellos pudieran estar liderando, pudieran estar ministrando. Entonces tiene que darle las instrucciones que ellos iban a necesitar para ejercer. Y esta carta aborda tres grandes temas. En primer lugar, aborda la organización de la iglesia. Es decir, cómo la iglesia debe de estar organizada. ¿Cuál es el orden interno de la iglesia? Número dos, la importancia de la sana doctrina. Y número tres, la importancia de la santidad, de una vida de santidad. Estos tres grandes temas son los que él va a desarrollar a lo largo de esta carta. Instrucciones sobre la organización, instrucciones sobre la doctrina, instrucciones sobre la vida práctica en la santidad. Además, también Tito nos presenta una doctrina muy importante, que es la doctrina de la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? Es el palingenesia, es decir, el volver a empezar, lo que estuvimos predicando allá en el evento, solo que aquí este volver a empezar va aplicado a un principio de resurrección espiritual. Es decir, estabas muerto en tus delitos y pecados, ahora eres regenerado, es decir, eres traído a la vida espiritual de nuevo. Tu ser espiritual que estaba completamente muerto a causa del pecado, es traído a la vida de nuevo, para un nuevo comienzo de vida. Eso es la regeneración, un nuevo comienzo con Dios en nuestro ser interior. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, en primer lugar, quiero que organicen la iglesia, pero no quiero que pongas a cualquier persona. Quiero que vea bien las características y las cualidades de quien va a liderar. Número dos, esta carta habla sobre la sana doctrina, lo que le decía. En el capítulo 2 habla él acerca de este tema muy importante y dice, eh, vamos a leer desde el versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes,
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y agraden en todo a los que son responsables, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y aquí viene la doctrina, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa es la sana doctrina. Sí, es lo que le digo que no está refiriendo a lo que la gente hoy dice sana doctrina. O sea, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él está diciéndoles, miren, la gracia de Dios se ha manifestado para salvarnos a todos, pero nos es necesario renunciar a la vida del mundo, renunciar a la vida de pecado que llevábamos. Una vez hayamos renunciado a esa vida de pecado, estamos listos para mantenernos firmes esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él se manifieste, hasta que Él venga. Entonces, Él está diciendo que debemos de dejar de lado toda conducta, todo comportamiento mundano. ¿Y qué significa el comportamiento mundano? Un comportamiento caracterizado por la desobediencia, la rebeldía delante de Dios. Un comportamiento caracterizado por la falta de amor al prójimo. Un comportamiento caracterizado por la falta de honra a Dios y a su palabra. O sea, por eso le digo, no se trata como estas iglesias lo enseñan, ¿verdad? Ah, que usted es un mundano, si usted se pinta, si usted se pone un arito, uy, usted es un mundano, usted, aunque la lengua la tenga larga, sea chismosísimo, aunque sea odioso, sea peleonero, sea soberbio, sea... Entonces no se trata de eso el Evangelio. Aquí nos está diciendo claramente, esta vida que antes tenía de pecado, de desobediencia, de sinvergüenzada, de borrachera, de orgía, eso es lo que está diciendo aquí, eso déjalo. Y prepárate para esperar la venida del Señor. Luego, habla siempre sobre la sana doctrina, dice, recuérdales, bueno, vamos a leer específicamente, aquí hay un versículo, eh, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Esta es la sana doctrina, ¿sí? Esta es la sana doctrina. Versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Luego vienen otras instrucciones personales que el apóstol le da y la importancia de la regeneración, de comenzar de nuevo, de una vida renovada, de una vida restaurada. Entonces, mire qué interesante todos estos temas que esta carta nos enseña. Y aquí es importante mencionar que la palabra sí nos hace un llamado a vivir en rectitud, sí nos hace un llamado a vivir en santidad. No se trata que, yo soy cristiano y voy a vivir como que soy mundano. No, no. El mundano toma, el mundano se emborracha, se endroga, fornica, adultera, miente, estafa, vive una vida depravada, sin temor de Dios. No, aquí no se está tratando de que porque nosotros no creemos que o no enseñamos que la sana doctrina sea lo que estas iglesias enseñan, no quiere decir que nosotros no entendemos la sana doctrina. Claro que la entendemos. Y por eso enseñamos que es importante la santidad. Y estamos ahorita en el estudio sobre la santificación, la importancia de dejar atrás la vida del mundo. Pero no nos vamos a enfocar en pequeños detallitos que no son la esencia de la transformación de la persona. Hay que dejar de lado el odio, el rencor, la avaricia, la envidia,
¿sí? La lujuria, la borrachera. Esas son las cosas que tenemos que ir dejando, ¿verdad? La truanería, la estafa, todas esas cosas. Esa es la sana doctrina. Dejar todo eso, ¿verdad? Dejar esa vida desordenada. Pero es importante. Y estas cartas nos recuerdan eso. El tema central de esta carta de Tito: pon en orden la iglesia de Creta. ¿Sí? Obviamente, cuando hablamos de poner en orden, estamos hablando de que iba a establecer líderes, iba a organizar lo que estaba desordenado, a corregir el desorden doctrinal, a que la iglesia comenzara a caminar de acuerdo a la sana enseñanza que habían recibido. Muy bien, nos quedamos pendientes para la próxima semana con la carta a Filemón y luego vamos a ir entrando ya a las cartas generales, ¿verdad? A las epístolas generales. Voy a poner en pausa la grabación por si ustedes tienen alguna pregunta.